Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Lo único asegurado en una crisis es el cambio. La pandemia permite imaginar un mundo distinto, uno donde las deudas del presente por fin se salden, uno donde las opresiones habituales puedan desaparecer. La promesa de regresar a la normalidad es una franca amenaza para la mayoría de las mujeres de este país. La normalidad hace tiempo que dejó de ser habitable. Las cosas ya no pueden seguir como antes. Todo cine refleja su realidad y el cine en México es un elocuente retrato de la violencia patriarcal. ¿Cómo salir del prejuicio? ¿Cómo dejar atrás la historia de santas, putas y madres? ¿Cómo construir un lenguaje audiovisual donde las mujeres aparezcan con toda su compleja humanidad? Hola, mi nombre es Ana Laura Pérez Flores. Soy editora, soy crítica de cine, soy diseñadora editorial, soy feminista y escribo para distintos medios. También soy cofundadora de una revista que se llama Lumínicas, que les invito a conocer. Hoy tengo el enorme honor de presentar 2 cortos experimentales que logran, a través de la yuxtaposición de elementos súper meticulosamente seleccionados, hacer comentarios incisivos y muy necesarios en estos tiempos. Lo sabemos bien, vivimos en un país feminicida. Y si bien la realidad puede parecer francamente inabarcable y abrumadora, es crucial hurgar en el andamio que sostiene, perpetúa y normaliza esta violencia que nos rodea todo el tiempo. Pensar la actualidad implica necesariamente pensar también los relatos y las representaciones, tanto los que nos preceden como los que están generándose actualmente y los que vendrán en el futuro. Hay que pensar entonces qué papel juega la manera en que nos narramos a través de la imagen en movimiento, hasta dónde este estado de las cosas respalda los relatos y hasta dónde estos relatos ayudan a sostener el estado de las cosas. Estas preguntas, claramente todas sin respuesta, son un punto de partida para reflexionar sobre nuestras relaciones con aquello que vemos en las pantallas que cada vez inundan más nuestras vidas. Celebro entonces que existan realizadoras jóvenes como las que vamos a conocer el día de hoy, aventurándose a cuestionar frontalmente lo que ha sido enunciado anteriormente y las maneras en que ha sido enunciado. Continuamos en esta búsqueda de claridad y nuevos caminos en el cine. Comencemos con El quiebre de la mariposa de Alejandra Aragón y Dalia Sosa. Esta es una apuesta innovadora y fresca que empalma fragmentos de la historia del cine a modo de un mosaico que se empalma con distintas aproximaciones de la representación de la mujer. Entre miradas, cuerpos y reflejos, la sensible selección de material de archivo se convierte en un comentario muy contundente gracias a una secuencia onírica y encantadora que ya verán. Presten particular atención al encadenamiento de texturas y de elementos que dan ritmo y cauce a este proyecto breve. Dalia, Alejandra, muchas gracias por tan sensible proyecto. Me gustaría que nos contaran cómo fue el proceso creativo para la realización de este cortometraje, cuáles fueron sus motivaciones, de dónde vienen estas decisiones estéticas y cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron durante la realización de este. Aquí donde me ve, aquí he estado sempiternamente.
es su mujer. ¿Me vas a dejar sola en la noche? Puede ser que sí. Tú no has sabido defenderte del mundo con las mismas armas que el mundo usa. ¿Cuáles armas? Respecto a nuestro proceso creativo, fue creo que una circunstancia muy particular porque desde que concebimos el proyecto estábamos distanciadas físicamente, nos encontrábamos en lugares muy distantes y también durante la producción pues sí estábamos en un extremo y en extremos distintos del país. Yo me encontraba en Yucatán y Ale estaba en la frontera norte, en Ciudad Juárez, y pues muchas de las imágenes que salen ahí son un poco como las circunstancias y los contextos en los que estaban. Y entonces pues sí fue una circunstancia muy particular. Trabajar a distancia, creo que de alguna forma muchos ya habíamos intentado ese tipo de trabajos, pero la pandemia nos forzó un poco a hacerlo y a experimentar un proceso totalmente distinto y totalmente a distancia, desde planearlo hasta concretar el proyecto. Y fue también una oportunidad que nos dimos Dalia y yo para trabajar juntas. Era algo que queríamos hacer desde hace un tiempo, pero que precisamente las circunstancias de la distancia no nos lo habían permitido, y el proyecto y la posibilidad de acceder a materiales en línea, las circunstancias de la pandemia, todo pues nos llevó a por fin llevar a cabo un trabajo juntas. Hicimos una revisión extenuante de los materiales, nos dividimos el archivo, una parte la revisó Dalia, otra parte la revisé yo. Llevamos a cabo una serie de ejercicios creativos para poder identificar palabras, elementos, conceptos claves que nos remitieran a ciertas imágenes dentro del archivo. Así fue como empezaron a surgir ciertos elementos visuales, como los espejos, como los distintos momentos de los arquetipos de la feminidad, la Virgen de Guadalupe, la mujer dormida, la Iztaccíhuatl, la mujer en su boda, la mujer y la luna, y después la mujer en una fábrica embarazada, y después sacando una navaja. Todos esos elementos nos fueron dando pauta a tejer ese hilo de la representación hasta llegar al quiebre del espejo.
Para continuar con esta reflexión acerca del quiebre de la mariposa, me gustaría que nos contaran un poquito más sobre esta propuesta de fragmentación y encuentro entre miradas y reflejos. Me parece muy interesante la manera en que logran hilvanar los distintos elementos presentes en este corto. Y por otro lado, también me gustaría que nos contaran un poquito más sobre el enfrentamiento de la propuesta entre los reflejos y la selección de material de archivo que hicieron. Bueno, un antecedente importante a nuestra aplicación a esta práctica experimental de Cátedra Bergman fue que conformamos un cineclub a inicios de la pandemia en el que participábamos con otras cineastas y donde reflexionábamos sobre el cine feminista y el cine hecho por mujeres. Y bueno, entonces este proyecto con el que aplicamos a la práctica nos interesaba que a través de la revisión de materiales que nos proporcionó la Filmoteca de la UNAM podíamos ver cómo se había construido la imagen en torno a las mujeres y si esta mirada cambiaba cuando eran las propias mujeres quienes dirigían y quienes tomaban la cámara. Entonces, esto se refleja en la estructura del corto. En un primer momento, el material del archivo nos ayuda a recorrer esta historia de la representación de las mujeres en el cine mexicano y particularmente en el archivo de la Filmoteca. Y en un segundo momento, proponemos un quiebre de esas representaciones para tomar el espejo y la cámara en nuestras manos y así confrontar un mundo habitado en las pantallas. Una condición que se ha exacerbado a partir de la pandemia. Podríamos contar otras historias, desbancar los mitos románticos para construir otros relatos del afecto, el encuentro y la sororidad. Un cine que represente la ternura radical como una opción política contundente. Ha llegado el momento de hablar de nuestro segundo cortometraje del día de hoy, Reexistencia, de Carla Esquel Carvajal. Este proyecto presenta distintas escenas que se van tornando violentas y diversas imágenes documentales de las protestas feministas que han sacudido a México y Latinoamérica durante los últimos años. El resultado es un trabajo incisivo que coloca frente a frente la representación con la violencia que existe fuera de las pantallas. Me gustaría mucho, Carla, que nos contaras un poco sobre la decisión de empalmar estas imágenes y sobre todo el proceso creativo que precede a este proyecto que vamos a ver. Dime que me quieres. Creo que los procesos creativos están muy ligados con lo que se ha vivido, con los intereses que nos habitan en los momentos de creación. Este cortometraje es un trabajo visceral, cercano. Intenta pensar con imágenes otras formas de vivir los afectos. Durante el confinamiento, escuché constantemente sobre el aumento innegable de la violencia que muchas veces termina en asesinato al interior del espacio doméstico y que es una de las muchas caras de esta otra pandemia que son los feminicidios. Un tema por demás atroz e indignante no solo en México, sino en muchas otras partes. El trabajo de cuidados, las emociones, los afectos tienen muchos estereotipos a su alrededor. Entre todo lo que remueve tanto la pandemia del COVID como la de los feminicidios, están ciertas formas de relacionarnos con nosotras mismas, con otras personas y con otros seres vivos que son dañinas. Relaciones cotidianas
que albergan un montón de violencias que están normalizadas y que vienen tomando forma desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, a través de las películas. Al pensar esta práctica experimental visualmente, lo que veía en mi mente es un collage de imágenes y sonidos con distintas temporalidades. Ese constante cambio de tiempos que se teje, de alguna manera, quiere expresar situaciones que parecen no cambiar mucho con el tiempo y otras que sí lo hacen, para no olvidar que han sido largos procesos los que crean ciertas realidades y que en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro hubo, hay y habrá resistencias, organización y otras formas de vivir los afectos. Las cosas ya no pueden seguir como antes. Muchas gracias por tu proyecto, Carla. Me gustaría mucho que nos contaras un poco más sobre la construcción de esta sensación de fuerza que permea toda tu narración. Y también sobre cómo llegas a estas decisiones de montaje y de selección de instantes tan explosivos y tan cargados de significado en el contexto actual de violencia y de protesta que vivimos en México. Siento que el reconocer que lo que nos mueve, nos afecta, nos cura, se experimenta no solo en cuerpos individuales, sino a la vez en un cuerpo colectivo con el que se comparten situaciones en común, esto puede desestabilizar y restarle un poco de poder a todas esas narraciones idealizadas o romantizadas que exigen ajustar lo que se debe sentir o no sentir, lo que se debe hacer o no hacer, cómo y a quién se debe amar, quién y cómo tiene que cuidar. Las emociones, los afectos, los cuidados suelen desvalorizarse, reprimirse, ocultarse, por lo que atenderlos, darles el lugar e importancia que tienen en la vida cotidiana, son formas de lucha fundamentales. La fuerza es parte constitutiva de estos procesos, y de esa fuerza se nutre este corto. El trabajo afectivo y de cuidado no es fácil ni menor. El dolor, la rabia, la alegría, la organización son procesos que requieren mucha fortaleza para vulnerarse, es decir, para incomodarse, para exponerse, para sanar heridas, nuestras, pero también de otras, con otras. El cuidado, el autocuidado, no es una práctica individual, se sostiene en colectivo. Es una tarea cotidiana desvincular los estereotipos de las relaciones afectivas con la violencia de género y una súper chamba construir formas diversas de expresar y recibir amor. Este cortometraje conjuga el trabajo de varias personas con las que construyo afectos distintos, que quiero y admiro. Creo que eso también le da fuerza y les agradezco por eso. Patriarcado, patriarcado, patriarcado. Aquí sí se hace lucha.
justicia, dignidad, porque luchar por la vida es a la vez amor propio y colectivo. No podemos ser amigas, egoísmo, indiferencia, mucha falta de empatía. Basta de competencia, cariño. Deja la inseguridad, busca solidaridad entre la diversidad. Reconocer y aceptar el encuentro con nuestros miedos. Creer en mí para creer en otras. Autocuidado. Autocuidado. Autocuidado es hablar con el corazón, con el cuerpo, resistir en red. Los dos cortos que acabamos de ver el día de hoy son muestra de lo urgente que es voltear a ver los relatos que nos constituyen desde una distancia crítica, así como proponer nuevas alternativas y reconocer los papeles que estos relatos y representaciones ocupan en el mundo más allá de las pantallas. Agradezco enormemente a las realizadoras por sus aportaciones tan sensibles, tan disruptivas y tan contundentes, y les invito a seguir explorando otros modos de narrar. Si el cine nos cala tan hondo, si la experiencia trasciende las pantallas, siempre será necesario cuestionar la manera en que nos atraviesa, el lugar desde donde miramos y las fuerzas que entran en juego durante el proceso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los invito a que sigan la programación súper interesante de cortos experimentales que estaremos presentando.